Muy buenos días, tardes, noches o la hora a la que usted vea este programa. Esto es Políticamente Incorrecto. Soy Santiago Alamilla y estamos aquí desde las instalaciones de Sol Yucatán Radio. Y el día de hoy tenemos como invitada, nuestra primera invitada del año 2024, a una regidora del municipio de Mérida, a la maestra Elisa Joana Zúñiga Arellano. Muy buenas tardes, días, noches por estar con nosotros. Buenas, lo dejamos así. Sí. Y nos acompaña hoy para platicarnos de su trabajo en el municipio de Mérida. Ella es representante del partido del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Pues, bienvenida. Muchas gracias. Saludos a todas, a todos. A todos. Quienes nos ven, en el momento en que nos vean, gracias por dedicarnos esos minutitos, ¿no? Para enterarse un poquito más. Para saber la carnita, ¿no? Luego lo que no se entera en los medios tradicionales. Así es, los medios aplaudidores, aquí no somos. Regidora, eres muy joven, regidora. ¿Cómo empiezas en ese tema de la política? Porque a pesar de que eres joven, ya hice mi tarea y revisé tu currículum, has hecho un montón de cosas. Empezando de que tienes 2 maestrías, ahorita nos vas a platicar de eso. ¿Cómo llegas a este mundo ingrato de la política? Pues yo creo que la vida me tenía planeado este camino y han sido, como tú dices, yo nunca pensé en algún punto de mi vida estar tan metida en la política. Cuando era muy chiquita sí decía yo quiero ser presidenta de la República. Sí fui de esas niñas rebeldes, ¿no? En la época en que yo era niña no era muy común. Pero hace muy poquito eras una niña apenas. Sí. Y todavía no era tan común, entonces de niña sí me acuerdo que alguna vez sí tuve esas ideas. Pero pues el tiempo va pasando, mi papá fue médico, un tiempo quise ser doctora, mi mamá estuvo estudiando psicología, entonces algún tiempo también dije, pues psicología. Doctora todavía puede ser. Médico no. Es que luego los médicos se sobreestiman demasiado y todos firman como doctores. Sí. No, bueno, de hecho el doctorado es uno de mis futuros planes. Este año estoy decidida a iniciarlo, precisamente para que no quede ahí el vacío, que haya el doctora también. Pero, pues bueno, al final yo estudié comunicación social en la Facultad de Antropología de la UADY. Y pues eso me marcó mucho, ¿no? La Facultad de Ciencias Antropológicas aquí tiene una línea de pensamiento muy específica y pues los valores familiares al final también abonaron siempre, ¿no? En estos temas. Me voy a estudiar la maestría a España, sí, la Autónoma de Madrid. Ahí hice mi maestría en estudios interdisciplinares de género. Y fue muy difícil. Yo desde que salí de la licenciatura yo sabía que quería estudiar una maestría. Necesitaba una maestría porque yo creo que la especialización siempre va a ser buena. Y en ese momento yo más bien pensaba en algo de relaciones públicas, relaciones internacionales, y no había becas en realidad para esos temas, ¿no? Entonces, pues por amistades y personas claves en mi vida, pues me dicen, oye, ¿por qué no estudias género? Yo digo, pues, ¿qué es eso de género? O sea, ¿de qué? No, derechos de las mujeres, derechos humanos, mira, no sé qué. Y entonces yo comienzo a investigar y cuando veo el tema digo, ¿qué? O sea, eso está perfecto, me cae como anillo al dedo. Y entonces aplico para estudiar la maestría y fue un proceso muy difícil porque en ese momento no había, o sea, el Plan Nacional de Desarrollo marcaba que la transversalización de género era importante, pues transversalización, ¿no? Estaba a lo largo de todo el proyecto de nación. Pero eran las primeras veces que sucedía. Entonces cuando yo aplico a la beca, no me la dan. Entonces sale como un error ahí. Me dicen, bueno, es que Yucatán sí te quiere apoyar, CONACYT Yucatán sí te quiere apoyar, pero CONACYT Nacional, que es quien da el recurso, no cree que esa maestría esté alineada. Entonces tienes que hacer como una disertación y defender tu idea y explicar por qué sí. Sí, porque era un tema novedoso, ¿no? Novedoso, sí. Exactamente. Entonces yo me enfrento a un panel de especialistas en donde explico y expongo cuáles son las razones por las que quiero estudiar esa maestría y por qué sí me deberían becar. Y los convenciste a todos. Los convencí y entonces, de hecho yo iba a otra maestría, siempre en género, pero en otra universidad, y por tiempos y la burocracia, ¿no? También que al final se tardó, es que cuando me dicen que sí, yo tengo que buscar otra opción. Y acabo estudiando la maestría en la Autónoma de Madrid, que es muy flexible, y estudio la maestría en estudios interdisciplinarios de género,
que pues, me volví apasionada, o sea, ya era y no lo sabía, y ahí le puse los puntos a las INS, ¿no? Como decir. Entonces es tu papelito que dice el rey Juan Carlos, me imagino, le otorga a usted. Doña Elisa, así sale el título, doña, cuando lo ven dicen, ¿por qué dice doña? Bueno, pues porque son las costumbres y ahí es como algo positivo, ¿no? Aquí a lo mejor el doñita, los mexicanos y las mexicanas tendemos a poner muchos diminutivos. Sí, es que el don viene, o sea, don es de origen noble. Exactamente. Y por ende la mujer es doña. Exactamente, y pues el estudio especializado pues te da ese papel, ¿no? esa categoría. Exactamente. Sí, doñita. Sí. Es correcto. Sí, qué padre. Y además algo interesantísimo y en ese momento de vanguardia en nuestro país. Pues a raíz de eso ya las demás compañeras o compañeros que decidieron estudiar una maestría en género ya se las asignaban sin la Les abriste brecha. Sí, en ese tema en Yucatán sí, fui la primera que fue becada con recurso de CONACYT. Y pues qué bueno, ¿no? Al final se logró esa batalla. Entonces a raíz de eso, cuando yo regreso, entro a trabajar en lo que ahora es la Secretaría de Mujeres. Okay. En ese entonces era Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Yucatán. Y entro a trabajar a coordinar un proyecto federal, un programa federal en tema de violencia, prevención y atención de las violencias. Sí, que Yucatán es un estado donde existe mucha violencia familiar, tanto de mujeres hacia hombres como de hombres hacia mujeres, porque aquí las mujeres también... Pues estadísticamente más de hombres hacia mujeres. Sí, eso sí, sin duda. Definitivamente sí. Pues al final, digo, la violencia nunca va a estar bien. Quien la ejerza no está bien. Pero sí, ese programa me tocó coordinar y pues la verdad hice muchos avances, ¿no? Empezando, por ejemplo, de las primeras cosas que hice que me costó mucho trabajo fue subir sueldos. Porque los sueldos de los profesionistas eran titulados, licenciados o tituladas, más mujeres, porque por el tema se pide que sean más mujeres, psicólogas, licenciadas en Derecho o Trabajo Social, y la remuneración era de verdad... Bueno, como en Yucatán, ¿no? Que sabemos que tenemos salarios bajos en general. Sí, terriblemente, sí. Entonces, pues bueno, lo primero que hice fue eso, ¿no? Y eso pues nunca gusta. Entonces es como, no, ¿por qué? Y luego que los centros estuvieran bien, en ese entonces eran centros PAIMEF, ese era el nombre del programa. Y que estuvieran bien, que tuvieran las condiciones necesarias, equipos de cómputos, de herramientas para que pudieran trabajar. Entonces fuimos haciendo muchos cambios y la verdad es que en México, que eran quienes dirigían el programa, estaban muy contentos. Entonces yo repetí ese programa y cuando vino el cambio de gobierno, que entra... 2018. Sí, que entra el actual gobernador, pues entonces sí hacen una barrida de todas las personas que estábamos. En ese momento yo no militaba en ningún partido, yo era técnica, bueno, sigo siendo, ¿no? Académica, técnica, y yo tenía ahí el conocimiento, yo sabía qué se necesitaba hacer. Entonces te pasaste al lado de los rudos. Me pasaron. ¿Y qué pasó entonces? Pues me corrieron y entonces les importó muy poco mis títulos y mi especialización. ¿Cómo va a ser, hombre? Si eso nunca pasó, no corrieron a nadie cuando hubo el cambio de gobierno. Sí, no, yo la verdad estaba muy confiada. Cuando mi familia me decía, no, es que no sé qué, decía, no, o sea, yo tengo la especialización, tengo la maestría en ese tema, o sea, me van a mover de cargo a lo mejor, ¿no? Pero pues... O sea, yo tengo mucho que aportar en ese tema, es mi tema. Pues no. Pues fíjate que penosamente, porque no hay otra manera de llamarlo, en esta oportunidad tuvimos pues la posibilidad de ver que los puestos son políticos y no les importa mucho lo técnico, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al tema, por ejemplo, de educación, donde yo no dudo que el secretario de Educación sea una gran persona y que tenga muchos conocimientos y lo que sea, pero desafortunadamente como que pones en educación a alguien que debe tener una trayectoria bien clara en educación, ¿no? Y así en todos los demás puestos, pero pues hemos visto que no funciona así. Pues yo estaba muy emocionada porque a quien colocaron era María Rara, que es una mujer de mucho reconocimiento, con mucha trayectoria, pero al final la decisión pues fue sacar a todos. Fue política la cosa, sí. Yo defendía a varias de mis compañeras del programa para que se quedaran, porque además es un programa que necesita, pues como todo, ¿no? Cierta permanencia y gente que sepa cómo se trabaja. O sea, si tú pones a alguien que no sabe de qué se trata y en dónde va a estar parado o parada, pues vas a afectar al final a las mujeres que están recibiendo esa atención. Sí, y fíjate que esa es una muy mala práctica, pero existe, me tocó vivirla personalmente.
los gobiernos panistas cuando sustituyen un gobierno que no es panista, manejan unas listitas. Es horrible, la verdad, yo les hice un cucurucho su listita y se las puse en un lugar secreto. Vienen con sus listitas y con una serie de nombres y te dicen, todos esos nombres son a los que hay que correr. ¿Por qué? Porque no apoyaron la campaña, porque no estuvieron con el PAN, porque penoso, pero así lo hace. Entonces estabas en una listita. Yo me imagino que sí, porque sí, definitivamente no era yo en ese momento alguien que se moviera en medios políticos, ¿no? Entonces... Pero eso fue, ahora sí que el despertar del tigre, ¿no? Como diría el presidente. Y entonces el tigre dice, pues ahora me voy a meter a un partido. Pues en ese momento tenía yo un compañero que estaba muy cercano a Morena, y entonces él trabajaba con el entonces presidente del partido, Mario Mesh, y ayudaba asesorando a los primeros regidores de Morena en Yucatán, y a diferentes, iban a las asambleas, ¿no? Pero esas que eran de verdad de 15 personas, 30 personas, y entonces en algún momento chocaron el vehículo y se quedaron sin auto. Entonces yo tenía vehículo y me dijeron, oye, pues ya habíamos quedado, teníamos un evento en Celestún. Así que entonces, vamos a confiscar el auto. ¿Será que nos puedas dar el ride? Y yo dije, bueno, Celestún es playita, me van a invitar a comer. ¿Sí? Pues okay. Vámonos. Y entonces yo en Morena empecé de chofer. Así empecé. Pues sí. Y pues la experiencia y los conocimientos pues me permitieron ir ayudando en estas asesorías, en estas... El tema de violencia de mujeres está en todo el estado, la realidad, ¿no? Entonces se acercaban muchas veces al partido para solicitar como esa información, esa guía, y pues yo les decía, no, mira, vete aquí, vete acá, yo te voy a acompañar, o me avisas, me mandas qué folio tienes. Y pues a través ahora sí que como del activismo y del propio trabajo en territorio fue que fui haciendo este caminito de este lado de la historia. Entre 2018 y 2021. Es correcto. Y llega el 2021. ¿Y cómo pasó? Pues yo siempre criticaba, ¿no? Hay esta famosa frase de que es que no hay suficientes mujeres con buen perfil. Y yo siempre decía, ¿cómo que no? Mírenme. Pues no decía, mírenme, pero decía, no, claro que sí. O sea, en este caminar he conocido a muchas mujeres que tienen la voluntad y la preparadísimas, sí, cómo no. Y entonces me decían, no, pues no sé qué. Y entonces en alguna discusión ahí salió así como, bueno, ¿a ti te interesaría? Sí, bueno. Y yo me quedé así de chispas. Pues no puedes decir que no, estás abogado por eso. Y claro. Es el momento de, ahora sí, agarrar al toro por los cuernos, ¿no? Dije, pues sí me interesa. O sea, si están de acuerdo y no va a haber traición, que en Morena es no traicionar, adelante. Yo, si es necesario, pues ahora sí me subo al caballo. Y entonces empecé en estos temas, se dieron las diferentes situaciones y al final quedé en el actual ayuntamiento. Y ha sido un poco difícil, y aquí viene una pregunta un poco, a lo mejor incómoda, porque el cuerpo de la fracción edilicia de Morena, pues tiene personas como tú que son, digamos, morenistas, nacidas en Morena o que creen en el proyecto, pero hay otros que para nada. No voy a decir nombres, pero ya sabemos quiénes son. No ha sido un poco complicado porque evidentemente muchas de las decisiones que han votado a favor estas personas que fueron postuladas por Morena, pues están más alineadas con lo que el alcalde quiere, ¿no? O sea, son más panistas que morenistas. ¿No ha sido complicado internamente esta batalla? Pues yo creo que sí, ¿no? Complicado siempre de hacer, la vida es compleja, pero eso es lo sabroso, poder ir pasando las diferentes situaciones y salir tranquila de decir, bueno, yo estoy contenta, estoy tranquila, he sido una persona que se ha guiado por mis valores, por los valores del partido y he sacado adelante las diferentes temáticas. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con la negociación. Hay que saber en qué momento vas a estirar y en qué momento vas a apretar, porque hay cosas que tienen que pasar, hay cosas que se tienen que posicionar y hay cosas que pues a lo mejor no estás tan de acuerdo, pero dices, bueno, eso se trata la negociación, ¿no? Yo creo que una buena negociación, el chiste es que todas las personas involucradas ganan algo. Así debe ser. Así es, no que alguien gane y otros pierdan, sino que todos tengan medianamente, o sea, concedas algo y obtengas algo. Pero es que este ayuntamiento ha sido pues muy criticado por algunas cosas, como por ejemplo esa famosa beca para los estudiantes de universidades privadas. Digo, no es que los estudiantes de universidades privadas no necesiten un apoyo, todos necesitamos apoyo, pero como que
el hecho de que destines un recurso público, un fondo que cuesta mucho trabajo obtenerlo, o sea, el predial, ahorita vamos a hablar de eso, igual se ha incrementado tremendamente, y que destines una cantidad de dinero para apoyar a estudiantes de universidades privadas, fue un contrasentido y fue un tema igual polémico en la administración. Sí, bueno, uno de los temas que siempre he dicho en el Cabildo es que es importante la priorización de los recursos, y para priorizar, priorizas a quien más lo necesita, ¿no? Entonces, al final, este fue un tema precisamente de negociación. La educación sí o sí para mí es vital, es importante. Apoyar la educación es algo que siempre tenemos que hacer. Y lo que yo no, y de hecho lo posicioné en el Cabildo, o sea, no estoy en contra de la beca a excelencia, que desde el partido de izquierda también hay un tema ahí, ¿no? O sea, el tema de la excelencia es muy subjetiva, porque la mayoría de las veces estadísticamente quien va a lograr esa excelencia va a ser quien tenga una buena alimentación, quien pueda tener un buen descanso, quien pueda tener las herramientas necesarias para poder hacer las tareas, ¿no? Internet, claro, computadora, un lugar en donde te puedes concentrar. Entonces, si pensamos en una familia que son 5 hermanitos, que están todos en el mismo cuarto, que hay bebés que están llorando mientras tú tienes que estudiar y tienes que aprender, que no tienen una buena alimentación, que no pueden llegar a la escuela en coche, ¿no? Todas estas características van a influenciar en no tener un desarrollo óptimo. Lo que se considera como excelencia, ¿no? Exactamente. Entonces, para empezar ahí las becas de excelencia, pues no es que yo esté en contra, pero regresaría al tema de la priorización. Pero bueno, vamos a apoyar el tema de la excelencia educativa, que también me parece válido motivar a estas personas que han logrado destacar, pero el tema de universidades privadas sí me costó mucho trabajo y sí lo posicioné. Precisamente yo creo que ahí el tema que siempre hemos dicho, la diferencia cuando lo haces desde el escritorio a que cuando lo haces desde el territorio. Así es. Sí, para nuestro auditorio que no lo sepa, el municipio, el Ayuntamiento de Mérida aprobó un paquete de becas de apoyo para estudiantes de licenciatura, pero que sean de universidades privadas. Ahí, como bien se comentó, pues siempre la educación es importante, sin embargo, pues fueron dirigidas para este objetivo específico, y eso pues es lo que genera cierto escozor en el tema, ¿no? Sobre todo porque dentro del paquete de reformas que ha hecho la actual administración federal, la presidencia de la República, vino el considerar a la licenciatura como obligatoria, pero no obligatoria para los estudiantes, sino obligatoria para el Estado. O sea que claro, el Estado tiene exactamente, que cualquier estudiante que quiera estudiar una licenciatura lo pueda hacer. Entonces, como que ahí hay ese contrasentido. Sí, se creó, ¿no? Incluso estas universidades Benito Juárez, por ejemplo, que fue ese primer escalón. Y entonces, al final yo creo que sí es importante destacar, también yo lo que comentaba es cómo se va a medir eso, porque no es lo mismo una escuela privada marista que una escuela privada que a lo mejor no tiene esa mensualidad. Y lo que comentaban algunos de los compañeros era que, bueno, hay personas que no entran a la UADY y tienen que hacer ese esfuerzo por pagar estas escuelas privadas para poder seguir estudiando. Y entonces ahí yo regresaría a lo que tú dices, ¿no? Bueno, entonces vamos a garantizar el derecho al acceso a la educación. Sí. Entonces, pues creo que por eso yo hablo mucho de negociación, ¿no? Porque tienes que buscar el punto medio y al final, pues yo tuve razón, porque este año se aprobaron para la excelencia, pero universidad pública y privada, y lo que yo comenté es que se tuviera el tema que manejamos en otras becas para mujeres, que era la interseccionalidad. ¿Qué implica la interseccionalidad? Que no solamente se tome en cuenta una variable, sino vamos a tomar en cuenta las diferentes variables que atraviesan a esta persona para decidir ahora sí en quién priorizamos, ¿no? Claro. O sea, cuál es, no solamente es el promedio, que es lo más importante porque es la excelencia, pero también al final, bueno, cuál es el antecedente, cuál es la historia de vida, cuál es la situación familiar, la situación económica. Entonces, creo que poco a poco vamos avanzando en este tema. Sí, eso es indudable. Todo lo que son políticas públicas pues son perfectibles, ¿no? Van caminando hacia adelante y eso es muy bueno. Pero es interesante porque en el ayuntamiento, a pesar de ser, pues es un empleador muy importante, tiene, no sé, creo que más de 5,000 empleados municipales, servidores públicos, todos, como que la capacitación nada más no se les da. O sea, creo que esa es una asignatura pendiente en esto. Hace unos días
publicó el alcalde de Mérida actual, Alejandro Ruz, que pues bueno, lo considero una persona íntegro, honesto, etcétera. Pero publicó una foto donde estaba supervisando a unos trabajadores de servicios públicos municipales que estaban realizando unas reparaciones en una zanja de drenaje. No, hombre, o sea, sin uniforme, con pantalones de mezclilla, uno con botas de hule, el otro con tenis, sin casco los dos, a pesar de que tenían cosas encima de la cabeza, con una manguera que les pasaba detrás de los pies junto a un hoyo. O sea, reprobados en el tema de capacitación y de seguridad en el trabajo. Entonces, evidentemente, porque también estuve ahí, no se le da con facilidad ese tema de la capacitación al ayuntamiento. Adentro del cabildo, ¿ha habido algún tema importante de discusión en cuanto a la orientación del ayuntamiento, o sea, que se dedique a lo que es su prioridad, que son los servicios públicos? Bueno, son diferentes comisiones, ¿no? Entonces yo lo que entiendo es que cada comisión tendrá sus propias temas de discusión, que esto vendría en la Comisión de Servicios Públicos, ¿no? En donde está la Dirección de Servicios Públicos. Desde las comisiones que yo estoy siempre hemos abonado y siempre hemos solicitado, ¿no? El tema de luminarias, el tema de pozos, el tema de bacheo, el tema... Y lo que sí nos hemos dado cuenta es que es un patear la pelota, no es que, o sea, por ejemplo, las canchas deportivas, que no está el foco, bueno, pero es que no es con deportes, es con servicios públicos, pero no, es que desarrollo social tiene el foco y entonces luego servicios públicos... Entonces sí creo que es necesario una reorganización, realmente regreso a lo mismo, ¿no? Se planea desde un escritorio y entonces hay que preguntarles a quienes están en territorio cuál sería la mejor manera de eficientar recursos, tiempo, personal para darle un mejor servicio a las personas, a la ciudadanía. Y eso creo que es un pendiente, ¿no? Y lo que tú mencionabas de la fotografía, bueno, pues vemos, ¿no? Las personas que están incluso en tema de recogida de basura, por ejemplo, deberían tener todo un equipamiento para cuidarse y no lo tienen. Las personas que están en la calle, me acuerdo que hubo un tema de uniformes, de playeras, en 1000 cantidad de playeras se solicitaban y decíamos, oye, pero pues ¿para qué tantas playeras? O sea, ¿a quién se le van a dar? No, pues es que sacaron cuentas y servicios públicos, ¿no? Es de la mayor cantidad de direcciones con trabajadores y trabajadoras, más trabajadores, y entonces pues se les van a dar de uniforme, no recuerdo si eran 2 o 3. Poliéster, por cierto. Y pues lo primero que decíamos era como, de hecho lo dijo un compañero del PRI, y decía, bueno, pero esperemos que sean contra el sol, ¿no? O sea, cuando menos, o sea, son los que más tiempo están en el sol, cuando menos que sean contra el sol. Y yo decía, pues sí, claro, o sea, si vamos a hablar que son playeras y que van a ser uniformes, pues que sean uniformes que de verdad les funcionen, no que tengan ahí... Dicen Renan, creciendo juntos con Renan. Fíjate que el 1 de enero publicó Servicios Públicos Municipales su video del 2023, ¿no? Adiós 2023. Y en ese video le tomaron a trabajadores con esa camisa de Creciendo Juntos con Renan. Le puse una robita al YEPAC y ¡pum! Bajaron el video en 2 minutos. Sí, al final yo creo que esas son las pequeñas cosas que yo creo que es importante estar pendientes y ser críticos o críticas al respecto, ¿no? O sea, ya se hizo, hay que corregirlo, hay que tomar en cuenta eso. Sí, fíjate que ese tema me da mucho gusto de ver, por ejemplo, a los trabajadores del alumbrado público, que todavía tienen sus uniformes que se les dieron en el 2013, 2014, con el logo, si te das cuenta, tiene el logo de la ciudad, no de la administración que estaba vigente, y a pesar de que ya pasaron 10 años, pues lo siguen usando porque pues no ha habido otros. Pero sí, realmente ese tema de hacia adentro del cabildo, creo que ha sido un tema donde la mayoría del PAN, pues creo que se ha impuesto, ¿no? sobre ustedes, ¿no? Y en general, la ciudadanía, los miércoles ciudadanos que se solían hacer y se dejaron de hacer, ¿cómo acude un ciudadano a pedirle algo a su regidor, al cabildo, para que subas al cabildo algún tema? ¿Cómo es el proceso? Bueno, a mí la verdad es que me lo han dicho en la calle. O sea, yo cuando he ido a visitar, por ejemplo, los temas que tengo así más cercanos al corazoncito es Santa María Chi. O sea, yo fui a visitar Santa María Chi porque me enteré de la situación que estaba pasando, yo estoy en la comisión de comisarías, entonces conozco a los comisarios y comisarias, bueno, a la mayoría, ¿no? Hay algunos que ya están muy definidos o definidas y te ven y corren para el otro lado, ¿no? Pero quienes han tenido esa apertura, pues yo he platicado con diferentes comisarios y comisarias,
siempre en el afán de decir qué necesitan, cómo ayudamos, cómo sumamos. Y ese caso, por ejemplo, fue así, o sea, yo me acerqué y pues cuando vi la situación y todo, pues dije, no, o sea, tienen toda la razón, pero además es preocupante, o sea, esto nos afecta a todas las personas, o sea, en primera línea a Santa María Chi y a todas las personas que viven ahí, pero estamos a nada, o sea, nos toca a todas las personas y esto no se han dado cuenta, o sea, de verdad que es un problema muy grande. Y al final así me ha pasado en muchos casos, ¿no? Más bien cuando estás en territorio la gente se te acerca y te dice, oye, necesito esto, oye, aquí, a través de diferentes personas que te dicen, oye, me dijeron que fulanita tiene este problema, bueno, dile. Yo cuando voy a las reuniones, por ejemplo, yo siempre les doy mi celular, ¿no? O sea, mándame un WhatsApp y vamos a ver cómo solucionamos, cómo nos sumamos, cómo seguimos, cómo le damos seguimiento al problema específico que tú tengas. Entonces, están las oficinas, al final, en el palacio, en el ayuntamiento, siguen siendo esas pequeñitas oficinas. Sí, es lo que iba a decir, es una oficina que viola todas las disposiciones de la norma oficial mexicana de sanidad en el empleo, por cierto. O sea, sí, describe tu oficina, regidora, descríbela para que el auditorio... Pues bueno, yo creo que si me paro a la mitad del o así, puedo llegar a las paredes. Y es un escritorio, ¿no? Tengo ahí unas repisitas que ya estaban y ahí he puesto pues libros, documentos, ¿no? Que son de consulta. Tuve que pedir, yo creo que estuve como 6 meses o casi un año. Mi asistente tenía que trabajar, yo trabajaba de este lado del escritorio y mi asistente trabajaba enfrente de mí. Al final, gracias a otro compañero regidor, fue que le dije, oye, no seas mala onda, veo que tú tienes uno chiquitito ahí, préstamelo para que mi asistente pueda tener. Y fue porque el regidor me hizo hablamos, sí, claro que sí, que se lo pasen a su oficina. Ya mi asistente tiene así un escritorio así del tamaño, yo creo que del antebrazo del codo, sí, así, para poner la computadora y la silla, ya está, se acabó. Sí, son lugares que no son aptos para trabajar, de verdad. O sea, violan todas las disposiciones. Si un trabajador de una empresa privada se llega a quejar de una situación así en su empresa, seguro gana la demanda. Es una realidad. Sí, yo creo que cuando atendemos más bien vamos, ¿no? Sí, porque sí. si te dicen, es que somos como 5 personas, dices, chispas. No hay ya lugar. No cabe, ¿no? Sí. Si hay una salita abajo de reuniones, ¿no? La sala de reuniones de regidores y regidoras. Y bueno, si no está ocupada, puedes hacer uso de esa, pero pues... Es complicado. Es complicado. Regidora, ¿qué le duele a Mérida bajo tu perspectiva? ¿Qué le hace falta? ¿Dónde está fallando el tema? ¿Qué hay que hacer? Pues yo creo que la discriminación y la desigualdad. Yo es lo que más he percibido. Es muy diferente las zonas, no hay atención específica para las problemáticas y necesidades diferenciadas que existen y sí tratan diferente a las personas. Como las ven, cómo están vestidas, por el color de piel, sí las tratan diferente. Y eso yo creo que duele. Eso es algo que tenemos que cambiar, definitivamente. ¿Quién la trata así? ¿Los funcionarios del ayuntamiento? Pues eso es lo que las personas cuando se me acercan me dicen, pues es que ya fui y me dejaron esperando 3 horas y nunca llegó la persona con la que tenía la cita. Es que fui y, por ejemplo, personas sobre todo que son más mayablantes que hablantes del español, pues no tienen una facilidad de comunicación y entonces la hija o la hermana, la vecina dice, pues es que fue y no la entendieron y la mandaron de regreso. O le dijeron que fuera a otra oficina, fue a la otra oficina y estaba cerrada. Y ese tipo de cosas, pues oye, las personas, para empezar, moverte en transporte público. Sí. Que ya eso, o sea, la verdad es complicado. Y luego a mí me toca mucho el tema de mujeres, se me acercan mucho las mujeres y pues entonces muchas veces no viajan solas, viajan con hijos y con hijas. Y si van a ir solas tienen que ver en dónde dejan a los hijos y a las hijas. Y si les dijeron 1 hora y tienen que esperar 3 horas, ya se van porque tienen que llegar a hacer comida, tener que ir a buscar al chiquito o a la chiquita. Entonces son muchas cuestiones muy sensibles que cuando están detrás de un escritorio muchas veces no se toman en cuenta. Entonces no todas las personas, hay personas funcionarios y funcionarias que de verdad son personas muy íntegras y muy sensibles a estos temas, pero pues desgraciadamente hoy en día no son las mayorías. Qué barbaridad. Y ahora viene una pregunta un poco más personal. ¿Y a ustedes y a ti, cómo te tratan los directores del ayuntamiento? Bueno, siempre son amables, ¿no? La realidad es que son personas amables con uno, pero yo creo que ahí sí creo que el tema del partido importa mucho. Son personas que pues te dicen sí
pero ahora como la canción sí, pero no te dicen cuándo, ¿no? Entonces cuando pides alguna información, cuando haces alguna solicitud, son muy amables, sí, claro que sí, por supuesto, y ahí queda, nunca llega la respuesta, ¿no? No hay solución a los temas. En su mayoría la verdad es que mi experiencia sí ha sido como, vamos a buscar otros caminos, y muchas veces es irnos directamente a operativos, a la gente que está en territorio, dentro del mismo ayuntamiento, muchas veces son quienes resuelven, porque a veces te acercas al director o a la directora y no, o sea, te dicen que sí, son muy amables, pero al final no hay una acción. Como si hubiera una instrucción para no hacerles caso. Pues yo no podría asegurar eso, pero no lo dudaría tampoco. Sí, es un tema complejo, la verdad, porque sí, bueno, es que llevan muchos años, o sea, hay personal que ocupa puestos directivos en el ayuntamiento que lleva muchos años, o sea, toda su carrera la ha hecho a veces en el mismo puesto. Especialmente en este tipo de administración, en este momento, en estas coyunturas que me tocan vivir, yo creo que sí, ¿no? Al final, pues yo creo que lo que te decía, ¿no? Siempre es un tema de negociación, siempre estoy buscando, no ser como solamente la que dice que no, solamente la que se enoja, solamente la que se denuncia, o sea, siempre he intentado, porque además los temas que a mí más me interesan son temas que benefician al ayuntamiento, ¿no? El tema de atención y prevención de las violencias contra las mujeres, o sea, no es para que yo quede bien, es porque son derechos y los tenemos que garantizar como ayuntamientos, ¿no? El tema de la educación, pues es lo mismo, o sea, no era una necedad mía, que yo quisiera que a mis amigas y amigos les den, no, o sea, en realidad era que caigamos en cuenta de que son derechos y como derechos tenemos que garantizar esos derechos. El tema de la salud también, ¿no? O sea, los temas en los que yo me he enfocado sobre todo han sido temas de derechos. Entonces, pues por eso también he tenido bastante aceptación, ¿no? He logrado varias cosas porque al final, pues son derechos, ¿no? Lo último, por ejemplo, que no logré hasta el momento, pero no voy a quitar el dedo del renglón, son varios cambios. Detectamos que había un tema de que los diferentes programas del ayuntamiento, cuando una mujer vive situaciones de violencia extrema, pues su situación es muy diferente. Muchas veces no sale con identificaciones, muchas veces no tiene un domicilio, no tiene un recibo de luz, no tiene, y son documentos que te piden en el ayuntamiento para poder darte ese servicio o esa y después prestación. crear empresas fantasma también con esos. Sí. Entonces, me han contado. Entonces, pues al final eso era una forma de no permitirle a estas mujeres y a sus hijos e hijas que accedieran a estos servicios, ¿no? Entonces se hizo un barrido de todos los servicios con apoyo del Instituto Municipal de las Mujeres, de detectar cuáles eran los más necesarios, los más urgentes, priorizando. Y luego me fui con los directores y con las directoras de Desarrollo Social, de DIF, de Desarrollo Económico, a decir, a ver, ustedes tienen estos programas y estos requisitos que tienen imposibilitan el acceso a este sector de la población, que además es una población en situación de vulnerabilidad en ese momento, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de violencia extrema, incluso podríamos estar hablando de mujeres que están viviendo en el refugio. Entonces ahí detectamos varias cosas, hicimos mesas de trabajo, nos llevamos yo creo que más de un año en este proyecto, y mi intención era que para el 25 de noviembre se aprobaran todos los cambios que yo proponía, que se proponían desde la Comisión de Igualdad, que es la que yo presido, para poder hacer estos cambios en reglamentos y en normativas municipales para permitir que estas mujeres puedan tener un mayor acceso, un acceso más fácil a este tipo de servicios. Y eso todavía está ahí en espera, pero al final yo creo que es un tema que, decía yo, le beneficia al ayuntamiento como tal y va a pasar, ¿no? Además, pues ahora el alcalde Ruz es una persona con la que he trabajado también y siempre ha sido de las personas que son amables, abiertas, que aceptan estas ideas y te dicen, sí, claro que sí, esto tienes razón, ese es un tema que tenemos que poner atención, nada más que supongo que se cruzaron otros temas que ellos priorizaron y se quedó por el momento. No, pero lo que comentas es muy importante y yo creo que sí estamos muy cerca de lograrlo porque, por ejemplo, hay países como tú estuviste en España, donde a pesar de que son primer mundo, los conocemos como primer mundo en Europa, etcétera, no tienen tantos adelantos como nosotros aquí en México. Y me refiero a qué específicamente. Toda esa cuestión de los documentos de identificación, que son documentos oficiales,
Y es curioso porque las únicas entidades que te piden documentos oficiales son otras entidades oficiales. O sea, el ayuntamiento te pide documentos de la Secretaría de Gobernación o del Registro Civil, pero todo eso ya está en línea. O sea, ya tenemos la posibilidad de obtener todos esos documentos en línea, a veces únicamente con tus datos. Puedes obtener tu CURP y con tu CURP puedes sacar todo. Entonces yo creo que hacia allá vamos, y por ejemplo hay países como España, por ejemplo, donde no es así. O sea, a pesar de que son más avanzados, entre comillas, sacar un acta de nacimiento es un rollo, sacar tu pasaporte es un rollo, o sea, todo ese tipo de cosas, y aquí estamos más avanzados. Pero sí, desafortunadamente ese es un tema creo que pendiente, y ojalá que se resuelva, donde a las personas que no logran identificarse que son quiénes son, pues porque obviamente con todo este tema pues no les den la atención que necesitan, ¿no? Porque al final de cuentas es eso. Sobre todo porque es temporal, ¿no? O sea, al final estas mujeres cuando logran acceder ya sea a través de una red familiar o a través de la red de refugios, pues al final todos los documentos se vuelven a solicitar, se van a obtener, pero tienen una periodicidad. Y mi intención es decir, no tengan que esperar hasta que eso esté para que puedas acceder a estos otros servicios. Claro. O sea, por ejemplo, una mujer que tiene hijos o hijas que quiere salir a buscar trabajo, pues si no tiene quien le cuide a los hijos e hijas, ¿no? En estas guarderías, en los CENDIs, pues no va a poder ir a buscar el trabajo. ¿Cómo va a salir de esa situación de violencia extrema si no tiene un ingreso económico, si no es una persona autónoma? Entonces se van ligando las diferentes situaciones, ¿no? Entonces la intención es esa, bueno, pues presenta un documento que se creó la idea, un documento supletorio, para que mientras obtienes tus demás documentos que por esta situación no tienes en este momento, pues puedas tener acceso, por ejemplo, a guarderías, ¿no? Y entonces ya mientras están cuidando a tus hijos en la guardería, en el CENDI, pues tú sí te puedes ir a buscar las diferentes y meter currículums o trabajar o hacer ese periodo, un X periodo de tiempo en lo que se regulariza todo lo demás. Entonces muchas veces pasa eso, o sea, es que el problema es que no es una varita mágica. Claro. ¿No? Hay que ir detectando los diferentes engranes que tenemos que ir moviendo para que la situación vaya cambiando. Pues sí, pero bueno, ojalá que sí se consiga, porque realmente es muy, muy necesario, ¿no? Inclusive con lo que comentabas de la vigencia de los documentos, no sé si te refieres a que de repente las actas tienen caducidad y todo eso. Sí. Bueno, es un tema ahí interesante. ¿Qué sigue para la regidora Elisa Zúñiga? Bueno, pues ya estamos en estos temas, entonces ya descubrimos que aquí podemos ayudar mucho, ¿no? Ya a mí me tocó trabajar cuando salí de la licenciatura en empresas, ¿no? En aspectos privados. Me tocó trabajar en temas administrativos, en gobierno, ¿no? A través con la maestría, con el tema de ahora Secretaría de las Mujeres, y ahora me tocó también trabajar de este lado. Y de manera paralela también soy maestra, ¿no? También en la UADY. Entonces, como que tener estos diferentes campos de visión me ha permitido darme cuenta que hay que seguir. O sea, si ya estamos de este lado, hay que seguir. Porque si no estás tú, quien venga, no sabemos qué decisiones tome, qué forma de pensar tenga, qué prioridades tenga. Entonces, pues para mí es importante seguir en este proyecto, seguir apoyando a las diferentes personas. Por ejemplo, uno de los temas que también he seguido muy de cerca pues son las comisarías, ¿no? Y las comisarías han estado abandonadas por mucho tiempo. A las comisarias, a los comisarios les han dejado mal, no se les reconoce como personas de autoridad, como liderazgos dentro de su comunidad, que es lo que son, porque al final en las comisarías votan. La persona que quedó como comisario o comisaria es porque literal las personas la eligieron. Es correcto. Y no se les da ese reconocimiento, se les ha quitado muchas facultades, ¿no? Entonces yo creo que es importante, y sí detecté que para que las cosas pasen y permanezcan necesitamos ponerlas en normas, en leyes, en reglamentos. Entonces sí detecté que es muy importante que cuando estamos en temas políticos sí sea en ley. O sea, los cambios que yo he podido hacer han sido siempre pensando en eso. Bueno, si yo me voy, que no se quede en una buena voluntad, que queden normas, que queden reglamentos, que queden documentos, porque sí, pues después no sabemos qué puede pasar, ¿no? Pues la institucionalidad de nuestra democracia. Entonces estoy entendiendo que te estás orientando más o menos por el periférico, a donde está Pues sí me gustaría, ¿no? Al final creo que tengo mucho que aportar todavía, tengo muchas ganas, mucho conocimiento,
Y al final creo que, pues bueno, si de mí dependiera, sí me gustaría seguir creciendo dentro de dentro de mi partido y representar a las personas, pero al final yo sí entiendo que, pues imagínate, si cada quien decidiera y dijera, bueno, yo quiero esto y ¡clean! Lo lográramos, pues serían diferentes las cosas, ¿no? Yo lo que quiero es que dejar en claro que es importante seguir trabajando, es importante tener a personas que conocen como los diferentes aspectos, ¿no? El territorio, la academia, el sector público, el sector administrativo, y pues yo me he formado en esto. De hecho, mi segunda maestría la estudio precisamente trabajando en administración pública, porque me doy cuenta que hay ahí una línea, como un espacio vacío en lo que son políticas públicas. Mi segunda maestría es en evaluación de políticas públicas. Entonces yo trabajando en administración pública me doy cuenta como esas que dices, es que ¿por qué no se dan cuenta? ¿Por qué esto pasa? Y entonces por eso decido estudiar la maestría en evaluación de políticas públicas, porque descubro que si un proyecto se hace al aire o desde un escritorio y no hay un seguimiento, no hay una evaluación, no hay esta continuidad en seguir los diferentes procesos que se llevan a cabo para llevar a cabo una política pública, pues al final son de ideas, ¿no? De espontaneidad, sí, o de ocurrencias. Entonces, pues al final sí creo que es importante tener en cuenta pues que quienes ocupen los espacios sean personas que puedan aportar desde diferentes espacios. Y pues yo creo que puedo hacer eso y pues estoy interesada, quiero seguir en este lado de la historia y seguir aportando sobre todo a quienes menos tienen. Yo creo que eso es lo importante, que seamos personas sensibles, empáticas y que crecimos desde abajo, ¿no? Yo lo que he visto en Morena, independientemente de muchas situaciones, es que quienes estamos formando este movimiento, en realidad sí somos personas que venimos desde abajo, que sí nos hicimos de trabajo, que sí pasamos diferentes dificultades, diferentes obstáculos y hemos ido avanzando, y lo que nos une siempre es eso, es que nuestros obstáculos propios nos dimos cuenta que no eran solo de nosotros o de nosotras, sino que hay muchas personas que tuvieron que pasar estas situaciones, estas problemáticas, y queremos cambiarlo, ¿no? Te decía yo, en el momento en que yo quiero estudiar la maestría, pues tuve un obstáculo y pues hicimos algo al respecto. En mi vida personal, por ejemplo, yo soy deportista, y en el deporte, bueno, también hay un montón de políticas. ¿Cuál es tu deporte? Judo. Ah, mira, somos parientes. Sí, acabo de presentar hace no mucho el tercer dan en judo. Entonces, así que ya lo saben, atención regidores que no le quieran atender, directores, por favor. Entonces sí, en el deporte también, yo creo que a lo mejor esa fue mi primera escuela de política, el deporte, ¿no? Tuve que aprender muchas cosas ahí porque también hubo muchos bloqueos, muchas situaciones, mucho influyentismo. Entonces, te vas dando cuenta que estos obstáculos no son solo tuyos, sino que somos muchas y muchos los que estamos teniendo estas problemáticas, y que no está bien, que no es lo correcto, que hay otras formas. Y por eso estamos trabajando en estas líneas, ¿no? de este lado de la historia. Ah, pues qué bueno, me da mucho gusto. Y te voy a dejar una pregunta para el final, porque solo te voy a dar un minuto para que me contestes, para que me eches la culpa de que se te acabó el tiempo. Pero ¿cómo ves la situación hacia dentro de tu partido Morena, con toda esta rebambaramba que se ha armado, con las personas que han llegado de otros partidos, lo cual no tiene nada de malo, pero que llegan a ocupar posiciones de candidaturas y tomas de decisiones? ¿Cómo te sientes o cómo ves tú esta situación? Pues he aprendido que lo que pasa es que muchas veces no tenemos toda la información, y entonces nuestra visión es desde nuestra perspectiva. Entonces, al final yo siempre entiendo que pues las decisiones que se toman, a lo mejor desde mi perspectiva no fue la idónea, pero hay que ser también autocríticos y saber que no tenemos la verdad absoluta. Entonces, las motivaciones que puedan tener y las decisiones que se están tomando, pues a mí me gusta pensar que es por el bien mayor, ¿no? Que es lo que nuestro partido nos indica, y a lo mejor no será lo que les guste. Y lo que sí quiero decir mucho es que pues acordémonos que muchas de esta información como negativa alrededor de todas estas sumas, a quien más le conviene es a quien no quiere perder el poder, y eso hay que tenerlo muy claro. Este discurso en contra de las personas que se están sumando, tenemos que ser autocríticos o autocríticas de saber si de verdad estamos analizando a las personas o estamos repitiendo los mensajes que nos bombardean en diferentes medios y en diferentes espacios.
porque a quien no le conviene que ganemos es precisamente a los que no quieren perder el poder. Entonces yo creo que al final me gusta pensar que hay que darles una oportunidad a las personas de demostrarnos que lo que nos están diciendo es verdad. Ya cuando nos demuestren que no, pues entonces sí, como dice el presidente, el pueblo pone y el pueblo quita. Pues ahí lo tienen, ahí lo tienen. Este ha sido políticamente incorrecto con la regidora Elisa Zúñiga del municipio de Mérida. Ha sido como siempre un gusto tener aquí a personas que toman decisiones y que además tienen muy claro qué es lo que quieren y hacia dónde van. Soy Santiago Alamilla, esto fue políticamente incorrecto y recuerde que estamos en Sol Yucatán y que el sol sale todos los días y lo más importante, el sol siempre, siempre sale para todos. Gracias.